En general la estructura con la que nos criamos es primero qué es lo que hago, después qué le doy a la gente que me demanda cosas y por último estoy yo como persona. Parte de lo que más me voló la cabeza estos años es entender el tamaño de la omisión, de entender cómo funcionamos, cómo respiramos. Debería ser una materia los 12 años de la primaria y la secundaria y aún así sabría muy poco. Esta semana en La Fórmula hablamos con Marcos Peña, ex jefe de gabinete, sobre la dimensión humana del liderazgo. Todos los días tenés que enfrentar la resistencia de, bueno, voy a darle prioridad, voy a ponerme foco. Y charlando con gente que acompaño, muchas veces es, no, sí, me cuesta tener 20 minutos, media hora. Sí, pará, 20 minutos, media hora tenés. El tema es que lo que te cuesta es ocuparte de vos en un punto. De alguna manera, cada día que tenés acá en la vida tenés una oportunidad de elegir en qué lo invertís. Cuando haces ese balance diario, decís, che, para hoy, ¿qué hice? ¿Qué hice para mí? Marcos, bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar. No, gracias a vos. ¿Te gusta dar entrevistas, más o menos? Sí, la verdad que de estos temas, sí, en general, en esta etapa. Bueno, recién hablábamos un poco detrás de cámara, pero te decía que me encantaría si esta charla la llevamos por algo a lo que quizás no es lo más usual que te preguntan en entrevistas, que por lo general tiene que ver con la política, con tu gestión pasada, sino que me gustaría que nos enfoquemos plenamente en esta etapa de descubrimiento que empezás hace 4 años, que tiene que ver mucho con tu búsqueda del bienestar, de una calidad de vida mejor, con el autoconocimiento. Si querés, me gustaría que empecemos como desde el principio. O sea, vos terminás tu gestión en diciembre de 2019, 2020 llega el COVID. ¿Qué te pasa que empezás como a necesitar distintas herramientas y empezás esta búsqueda? Bueno, creo que está atado al proceso que arranca en mayo del 19, donde pongo un límite a la experiencia de esta política y digo, en diciembre termino, pase lo que pase. Ahí me ayudan un poco a entender que había como una tarea pendiente conmigo mismo, de alguna manera, ¿no? Como que los 18 años de vida pública y política estaban muy abocados al proyecto más general, al trabajo con Mauricio, al trabajo de articular miles de cosas, pero no tanto a mí mismo. Y me quedaba eso como idea, pero bueno, me fui de vacaciones, volvimos, qué sé yo, y ya tenía que laburar, entonces ya tenía como la inercia de la velocidad muy incorporada. Y el COVID fue clave porque fue mi cumpleaños el 15 de marzo y al toque fue el que quedamos confinados todos. Y eso me dio la oportunidad de decir, bueno, esto lo tengo que encarar más seriamente. Y empecé ese proceso que continúa al día de hoy de que sea un proyecto en sí mismo el ocuparme de mí, ¿no? A mí el que me ayudó al principio para ver esto fue Tito Lederman, que es una persona que venía aconsejándome y acompañando, creando un espacio de interlocución, como se dice, no terapéutico, pero sí de acompañamiento, y que fue el primero que me marcó este tema de la omisión de uno mismo, ¿no? Y creo que un poco intuitivamente, un poco empezando algunos procesos terapéuticos, empezando a indagar sobre mi historia, lo que terminé de ver era algo que hoy tengo más claro, que es esto de que en general la estructura con la que nos criamos es primero qué es lo que hago, después qué le doy a la gente que me demanda cosas y por último estoy yo como persona, digamos, ¿no? Entonces nos acostumbramos de chicos a no ocuparnos de nosotros mismos. Entonces como la forma que encontré para dar vuelta a esa ecuación es esto de decir, bueno, esto es un proyecto en sí mismo. ¿Cuántas horas le dedico a todas las dimensiones de lo que implica ocuparse uno mismo? De lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue como construyendo una disciplina, de alguna manera, de exploración, de averiguar, de escuchar cosas, de indagar. Y fue como construyendo un método un poco que intuitivamente y aprendiendo mucho. Básicamente creo que eso fue como el primer paso. Cuando decís omisión a muchas partes de tu vida, ¿qué partes sentís que fueron las que más relegaste, más omitiste? Creo que sobre todo esta idea de que uno se tiene que ocupar de uno mismo, tiene que entender de dónde viene, tiene que ocuparse de cuidarse, tiene que dejarse ayudar y dejarse cuidar, eh, prácticamente en todos los planos. O sea, el problema cuando tenés la estructura al revés, es que por ahí te ocupás un poco unos días de cómo comés o de cuánto dormís o vas al médico por ahí, pero no hay una integralidad en el fondo, ¿no? De decir, esto es un eje central de la vida, no es un accesorio. Bueno, cuando tenga tiempo me ocupo de mí mismo, ¿no?
Y creo que esto también es un tema que fui entendiendo que no es solamente un tema de capricho o de algo liviano o algo blando, como mucha gente piensa, ¿no? Esto de ocuparse uno mismo. Tiene que ver con un tema de desarrollo personal también, para poder rendir mejor en lo que uno hace, para poder tener más conciencia cuando hace las cosas. O sea, impacta directo en tu capacidad de hacer cosas también, no es contradictorio, ¿no? Pasa que venimos muy formateados con el formato al revés, ¿no? Decir, Total. bueno, aprender una carrera universitaria y ya con eso ya está, tirá, ¿viste? Con alguna capacitación de algo y bueno, sí, ocupate en tu tiempo libre, pero no hinches mucho. Ese es como el motor detrás de lo que Y creo hacemos. que también hay como todavía una falta de creencia de lo importante que es esto y muchas veces cuando uno empieza, bueno, estoy en un camino, no sé, desde la meditación hasta aprender a respirar, la terapia, es como todavía se ve un poco de, Escepticismo. sí, pero como una cosa media esotérica, si se quiere, Sí, New como, Age, casi, sí, sí. Sí, bueno, y creo que eso responde, está bueno como hacer un zoom out de la humanidad, ¿no? Y pensar que estos 200 años, 300 años de revolución industrial, de organizaciones burocráticas, todo eso son 3 minutos de nuestra historia como humanidad. Y cuando mirás un poco más amplio, te das cuenta que este tema está muy en agenda hace muchos años y que culturas muy milenarias que han logrado desarrollo personal muy interesante lo vienen incorporando hace rato. Y un ejemplo para mí súper útil en eso es pensar, por ejemplo, en los samuráis o los Shaolin en China o los Sikh, las culturas guerreras que se formaban en lo emocional espiritual como parte de la disciplina para ser mejores guerreros, que hoy encuentran una continuidad, por ejemplo, en los soldados más de élite del mundo, como las Special Forces de Estados Unidos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por un tema superfluo? No, porque entienden que el ser humano en condiciones súper exigentes es donde más tiene que cuidarse. Porque si no, lo que tenés es un catálogo de disociaciones, ¿no? De creer que el traje de plumas, que los logros profesionales equivalen al valor como persona. Y creo que eso no es casual, es como que se nos ha formado así desde chiquitos, de la idea de disociarte de tu parte humana para ser mejor engranaje de una lógica burocrática, ¿no? te quiero hacer una pregunta y después me quiero meter mucho en la practicidad de todo esto que hablamos recién, pero antes te quiero preguntar, hay como una mención grande en tu libro de cómo fuiste construyendo capas, que fue tu mecanismo de autoprotegerte y poder sobrevivir en un mundo tan agresivo y tan duro como es la política, que después, bueno, fue lo que mucha gente usó para decirte que tal vez parecía soberbio, impenetrable y todo esto, pero no importa, no me interesa tanto eso, fue el mecanismo que encontraste y el que usaste en ese momento. Cuando empezás esta cosa de empezar a pelar las capas y encontrarte con Marcos como persona, no tanto Marcos personaje político, ¿con qué te encontraste y qué mecanismos todavía te cuesta soltar? Primero, entender que el personaje lo creás para protegerte. Y creo que eso también fue una ficha que me cayó, ¿no? Entender que uno se mete en esa situación por algo, ¿no? Y el personaje genera una gran protección, una brecha, digamos, para cuidarse de alguna manera, ¿no? Ya sacar el personaje ya te genera una vulnerabilidad que la que tenés que acostumbrarte. Eh, y creo que las capas todavía son muchas, porque por eso también es entender que esto es arrancar un camino que no tiene un final, digamos, ¿no? Es la vida misma. El poder aceptar la vulnerabilidad, el confiar en otras personas, el dejarse ayudar. Es un ejercicio diario que compite todo el tiempo contra los viejos surcos que seguís teniendo, de alguna manera, como que seguís teniendo esa lógica de protección, ¿no? Entonces, creo que es un aprendizaje continuo, básicamente, como que todos los días un ejercicio de ir reentrenándote hacia la conexión con las otras personas y con uno mismo. Y por ejemplo, ¿hay algo que extrañas? Y no me refiero ni a tu cargo, ni nada que tenga que ver con la profesión en sí, sino más la sensación que eso provocaba en tu cuerpo. O sea, me imagino que el lugar en donde estabas era un lugar donde los picos de adrenalina eran constantes, era vivir en un modo alerta todo el tiempo, esperando al próximo problema, teniendo que salir a enfrentarlo, abrías tu celular, eran críticas, menciones tuyas, como es un estado que no es normal para el ser humano. Eh, Entiendo por lo que contás que cuando eso termina hay una parte de un gran alivio en vos,
Pero también me imagino que no es fácil vivir a 220 y de la nada que un día ese auto se frena. ¿Qué hago con este tiempo? ¿Qué hago con todo esto? ¿Y cómo vuelvo a acostumbrarme a encontrar esa adrenalina o esos picos en otros lados? Sin duda hay que entender que uno opera en un mecanismo adictivo. O sea, la acción, el hacer, el resolver temas, el coordinar cosas, etcétera, alimentan una estructura adictiva, ¿no? Y entonces es súper difícil y como desafío cotidiano no encontrar otras excusas para reemplazarlo. Puede ser cualquier cosa, puedes organizar un viaje con tu familia, puede ser organizar, me acuerdo que cuando fuimos al poco tiempo de salir a un viaje a Sudáfrica y me encanta organizar viajes, pero claro, empezás a organizar y a gestionar y a llamar y a ver, como que decir, pará, no estoy repitiendo acá, sí, estoy repitiendo. Y eso es todos los días, porque creo que también estamos viviendo en un entorno muy adictivo en general, ¿no? Y sobre todo el celular como herramienta adictiva, que a diferencia de antes, que bueno, si te llaman, no te llaman. Ahora todo el tiempo tenés un WhatsApp para contestar o para mandar o cosa que te acordás. Entonces es como una sensación de extrañar más desde lo negativo. O sea, no sería extrañar, sería como que te llama ese mecanismo todo el tiempo. Y aprender y es súper interesante, lo charlo con empresarios, con políticos, con gente, artistas, deportistas, reconocernos adictos y como dicen en las estructuras que trabajan con adictos, de que uno va a hacerlo así por la vida, lo que tiene que es trabajar todos los días para mantenerse, digamos, sobrio de alguna manera, para mí es súper ilustrativo del desafío que hay, ¿no? Tal cual. Y creo que a veces muchos no reconocemos eso como una adicción y entonces el primer problema es que no lo podemos ver. Si me tuvieras que decir, soy adicto a, o sea, ¿cuál es esa sensación que te genera esas ganas, eso que siempre está a punto de volver? Como es eso de gestionar, de ¿qué es? Yo creo que sí, sobre todo termina siendo lo más adictivo es esa acción de gestionar, resolver problemas, coordinar, hacer, la acción como adicción, ¿no? Eh, En mi caso, no sé, la fama o la relevancia no lo sentí tanto como Ok. un tema que me llamara tanto. Al contrario, es más como algo que lo sentía más un sufrimiento, en parte porque te quita mucha libertad. Pero sí creo que la acción y la acción en velocidad además también, que es otro tema que trato de trabajar, porque, porque sí, porque es como muy fácil. Hoy lo tenés ahí todo el tiempo en tu celular, ¿no? Entonces es como en cualquier horario, en cualquier momento podés volver a recurrir a eso. Hay veces que cuando uno está muy metido en autoconocerse, en sanar heridas del pasado, en desactivar mecanismos que en algún momento te funcionaron pero hoy ya no te son útiles, ¿lo viviste como un proceso solitario? ¿Lo vivís así? Hay una parte que sí, que es muy personal, ¿no? Y tiene que ser así, porque en el fondo es como es ese camino o ese viaje interior que uno tiene que hacer uno mismo, ¿no? Hay partes que uno va a explorar que son propias, pero como la tradición de los viajes interiores indica, el tener maestros y guías es súper importante y los tuve y los tengo, gente que me acompaña y me ayuda. Y también creo que centralmente el tema de mi familia como núcleo de conexión y de espacio compartido fue siempre súper importante. Y ahí es al revés, ahí recuperás un espacio mucho más potente de conexión del que estás disponible cuando estás en plena tarea, ¿no? Entonces, creo que un poco y un poco, ¿no? Seleccioné algunas de las herramientas con las que estuviste explorando y aprendiste mucho de ellas y me gustaría que expliquemos un poco qué son, pero más me interesa saber cómo las aplicás vos, el efecto que tuvieron en vos. Mira, te voy a decir las que traje. Meditación y journaling, nutrición digital, terapia postural holística y respirar. Podemos Dale. hacer las que quieras. Sí, perfecto. Si querés, empecemos con meditación y journaling. Me gustaría saber si esto es algo que haces todos los días, forman parte de tu diaria, cómo lo haces. Sí, fue un proceso que incorporé y trato de mantenerlo como rutina diaria, de 20 minutos de meditación por día, a la mañana en lo posible, si no a la tarde, me cuesta mucho más a la tarde. ¿Aprendiste a meditar solo o...? No, primero trabajé con una aplicación, con Headspace en su momento, pero después empecé a trabajar con la guía de Lorena Llovenes como entrenadora de esto, de alguna manera, y que me fue recorriendo por distintas instancias y tipos de meditación
en un trabajo terapéutico se enmarca en la terapia de la compasión, ¿no? Como una forma también de que esto no esté desanclado de una intención, de un para qué, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la conectividad con uno mismo y con los demás. Eh, y eso me ayudó mucho, y ella también me ayudó a incorporar y anclar ese hábito con el journaling, con escribir a mano todos los días. Hay días que de repente escribo poco, hay días que escribo más, pero siempre trato de escribir un poco y me ayuda un montón. ¿Cuán constante sos con estas dos cosas? Y bastante, o sea, te diría 90% de los días. O sea, hay días cuando viajo, cuando hago distintas cosas que me cuesta, que me lleva puesto el día, también me pasa. Y pese a ya de ir todos estos días de rutina, me sigue pasando, que es un desafío diario, ¿no? Por eso también siempre trato de transmitir que esto no es un punto de llegada. Bueno, aprendo meditación. Es muy parecido, como metáfora, al gimnasio en lo físico, o al deporte, ¿no? O sea, todos los días tenés que enfrentar la resistencia de, bueno, voy a darle prioridad, voy a ponerme de foco. Y charlando con gente que acompaño, muchas veces es, no, sí, me cuesta tener 20 minutos, media hora. Sí, pará, 20 minutos, media hora tenés. El tema es que lo que te cuesta es ocuparte de vos en un punto, ¿no? Pero bueno, sí, todo ese conjunto de herramientas, también incorporar a partir de la práctica de lo que te sirve, ¿no? Lo que te baja y cómo eso te conecta de otra manera, ayuda un montón a volver después de 1 o 2 días donde por ahí perdés el eje. Y por ejemplo, si me tuvieras que decir la diferencia, Marcos previo a aprender a meditar, aprender a escribir, a Marcos hoy, o sea, ¿en qué te ayudó? Creo que a tener más presencia, tener más calma, bajar la ansiedad, es como enseñaba Lorena, ¿no? Como que vas ganando segundos de reactividad. O sea, en vez de que todo sea rápido, podés como tener un poco más de pausa, de calma, de distancia, y eso te ayuda un montón también a la conexión al final del día. Sí, creo que gran parte de, bueno, al menos esto es un problema personal que tengo, pero creo que lo Sí. veo reflejado en muchos, que entre el estímulo y la respuesta cuesta encontrar como ese parate, que a veces es el parate más inteligente que puedes hacer, porque si uno da rienda a todos los estímulos es un gran problema, pero bueno, por ahí algo de eso encontraste ahí, ¿no? Como, Bueno, pero sí, yo creo que hay una parte ahí de aprendizaje, ¿no? Parte de lo que más me voló la cabeza estos años es entender el tamaño de la omisión, de entender cómo funcionamos, cómo respiramos. Debería ser una materia los 12 años de la primaria y la secundaria, y aún así sabrías muy poco. Cómo alimentarte o cómo trabajar la cabeza, cómo meditar, para entender cómo funciona tu sistema nervioso, cómo tenés una cosa que siempre me impactó, que me decía Lorena, esto de que tenés 2 circuitos en el cerebro, ¿no? Uno que tiene que ver con el pensamiento y otro que tiene que ver con los sentidos y la sensación corporal. Entonces, aprender que la meditación te permite apagar ese rumiaje y con eso cortar el ciclo de la emoción y con eso ganar esos segundos de distancia, son cosas que nadie te enseña. Y decís, ¿cómo puede ser que sepamos los ríos de África y no sepamos eso? Entonces, hay un tema ahí muy profundo sobre cómo nos pensamos como seres humanos casi. hay algo que me dejó pensando mucho en tu libro, no me acuerdo quién fue que lo dijo, no sé si Lorena, pero que en algún momento dice como que meditar es como ir al gimnasio para la cabeza. Ujú. Y es impresionante como, bueno, recién hablábamos de la duda que se le pone a esto y si realmente es así, es algo que deberíamos incorporar de una edad mucho más temprana y deberíamos hacerlo todos. Bueno, es que hasta hace poco tiempo, respecto a lo que decías antes, de esta sensación de que esto era como medio New Age, medio alternativo, etcétera, la neurología moderna terminó de destruir esa idea, entendiendo que hoy se puede mostrar cómo modifica tu cerebro para bien, digamos, ¿no? Eh, Esto que de vuelta las tradiciones orientales lo saben hace miles de años. La soberbia racionalista de los últimos tiempos llevó a correr eso de eje, ¿no? Pero hoy la evidencia es muy contundente, entonces no hay un método más eficaz para trabajar tu mente que ese, que la meditación. Y también saber que hay miles de niveles potenciales, o sea, es como igual que lo físico, puedes arrancar dando pasitos, sabiendo que puedes dedicarte toda la vida a eso y no llegar a niveles de maestría
como hay gente que tiene. Entonces, también eso está bueno, no para abrumarse, sino para decir, che, ¿vale la pena dedicarle 1 hora por día a esto? Sí, vale la pena. Media hora por día, si querés dedicarle menos, a entender cómo funcionamos. Me encanta. Voy a pasar a la segunda, que es nutrición digital. Hay una frase que me encantó de Harari que mencionás en el libro, que es, en las épocas pasadas, el poderoso era aquel que tenía acceso a los datos y hoy el poderoso es aquel que sabe ignorar. Totalmente. ¿Por qué eso resonó tanto con vos esta frase? Bueno, porque creo y eso está atado también a este tema de la perspectiva, ¿no? Que al final del día eliminar el ruido, ¿no? Y poder decir, esto es lo que me importa, hace también a ese proyecto personal también, ¿no? Porque es la mejor excusa que tenemos. Hoy lo hablaba con alguien que acompaña y me decía, bueno, sí, yo sé que tengo que ir a hacer tanto deporte o andar en bicicleta o remar o lo que sea. Pero bueno, me entran mensajes y entonces empiezo a ver. Generalmente nos victimizamos, qué mal el celular que me genera esto. En realidad eso es lo que buscamos de alguna manera para no ocuparnos de nosotros mismos. Y lo mismo es el ruido de por ahí el exceso de información o el exceso de cosas que te llega sin que vos la busques. Compromete un poco tu perspectiva, compromete un poco tu foco, ¿no? De alguna manera, cada día que tenés acá en la vida tenés una oportunidad de elegir en qué lo invertís, digamos, ¿no? Entonces, cuando haces ese balance diario, decís, che, para hoy, ¿qué hice? Digamos, ¿qué hice para mí? ¿Qué hice para los seres que yo quiero? ¿Qué hice que me genere realización? Muchas veces nos lleva puesto aquello que no definimos, ¿no? Que nos pide otra gente o que Sí. nos llega por otros lados. Y por ejemplo, cuando decís hoy qué hice, ¿en qué situaciones sentís orgullo de decir hoy este día estuvo bien ganado para mí, para Marcos persona? Creo que lo primero es días en los que siento que pude conservar el equilibrio del diseño que me planteo, digamos, ¿no? Que incluye cosas personales, que incluye espacio, familia o amigos o las personas que son relevantes para uno, que por ahí generaste un impacto en algo que hiciste. A mí pasa mucho por ese equilibrio, por esa armonía de, bueno, este fue un día donde más o menos me siento bien con todo ese combo, ¿no? Y lo contrario es ese día que te llegó puesta la realidad y que de repente llegaste a la noche, ¿qué hice? ¿Por qué hice todo esto que hice? ¿Y por qué como no me ocupé de nada de lo que era prioritario, ¿no? Y eso es día a día, esa pelea. Si te tuviera que preguntar, por ejemplo, de todo el recorrido que hiciste, que pasaste por un montón de terapias, algunas más convencionales, otras más alternativas, de toda esa investigación, si me tuvieras que decir, bueno, a mí lo que más rescato, viste, uno se queda con lo que sirve y lo que no sirve lo deja ir. ¿Qué es eso? ¿Dónde encontraste que había más posibilidades de una transformación? ¿O qué es lo que más te sirvió? Mira, por un lado yo tengo hoy un trabajo de 3 cosas que hago periódicamente, semanalmente, ¿no? Con terapia postural, con Lorena, con psicólogo también, que hago terapia todas las semanas, combinado con hábitos como el journaling, la meditación, el ejercicio, etcétera, combinado con cada tanto seguir también buscando referencia, información y demás con otros canales. Es lo que yo llamo esto de tener un proyecto que es ocuparse de uno mismo, ¿viste? Porque en el fondo el libro, esto mismo es parte de ese proceso. Hay un momento que entras en un engranaje en el que hay mucho insumo que le puedes ir incorporando. La clase de tenis es un insumo porque vas entendiendo como que hay señales e información y que te puede servir permanentemente en ese ejercicio de conocerte más o de ir resolviendo temas o de ir ocupándose de uno, ¿no? Así que sería un poco ese combo. Mucho de lo que es tu libro habla sobre cómo un líder funcionaría mucho mejor y tendría mejores resultados cuidándose y haciéndose cargo de estas cosas de uno mismo, ¿no? ¿Sentís que en tu etapa por la política hubiese sido posible, ni siquiera te digo que hubiese sido beneficioso, porque seguramente que sí, pero podrías haberle dedicado este tiempo que hoy dedicás a la meditación, al deporte, a ponerle un límite a las llamadas, o sentís que no había espacio para eso? Muy difícil, pero a mí me sirve la metáfora de la montaña, ¿no? Digo que hay como 3 momentos muy distintos, ¿no? Uno es el de la preparación, que al igual que en un torneo deportivo, ¿no? La preparación hacia ese momento de alto rendimiento te permite anclar hábitos y anclar referencia que después, obviamente, cuando estás arriba de la montaña en plena exigencia,
vas a poder hacer un mantenimiento de eso, no vas a poder dedicarle tanto tiempo, pero sí vas a poder hacer una rutina de conciencia mayor. Y después un tercer momento que muchas veces es el más descuidado, que es el tiempo después, ¿no? El tiempo después para procesar lo que fue esa experiencia. Yo creo que hay mucho para mejorar, mucho para incorporar, que no debería ser tan difícil. Un ejemplo es la alimentación, digamos. Aún sin una estructura de apoyo y cuidado en esos roles, podés armar con más conciencia una rutina básica que te permita comer mejor, digamos, comer para ese tipo de situación, no comer pesado, no estar tomando vino toda la noche, tomar X cantidad de café, o sea, eso debería ser bastante fácil de hacer. El incorporar en lo posible, y eso más o menos lo hacíamos, pero menos de lo necesario, una mínima rutina física, mínimo. A veces es tener reuniones caminando, o tratar de por lo menos 2 o 3 veces por semana tener un espacio para eso, o por ahí tener media hora de estiramiento, por ahí por día. Lo podés hacer, yo creo que lo podés hacer. Pero bueno, obviamente no vas a poder tener una estructura ideal, porque ahí hay para mí parte del problema de cómo se concibe hoy el liderazgo. Lo mismo en el mundo empresarial, donde nos olvidamos que somos seres humanos, entonces todo eso parece un costo. Este quiere caminar, ¿viste? Pero no, tenemos que estar adentro de la sala de reuniones. Bueno, estar todo el día arriba de la sala de reuniones, comiendo mal, disociado de quién sos, te hace tomar peores decisiones, te afecta tu rendimiento, no hace que hagas mejor tu trabajo, lo hace hacer peor. Entonces eso parte, creo, del cambio cultural que tenemos que tener. Y creo que también las nuevas generaciones eso lo traen, ¿no? Hay un rechazo post pandemia a ese modelo más no saludable de vida que está poniendo en crisis a muchas organizaciones. Me quiero meter en lo que es hoy tu presente. Hoy sos entrenador de líderes. ¿Cómo me definirías eso, el rol? Creo que es un rol que lo tomo más del mundo deportivo, que por ahí la tradición de los coaches, que existen mucho, en el sentido de alguien que ha estado en la cancha, que ha jugado ese deporte y que puede ejercer un acompañamiento a la persona que está ocupando esa tarea. No es ni una ayuda ni una formación, es un acompañamiento de alguien que compartió la misma experiencia. En general, casi todas esas personas que están en situación de liderazgo están muy solas, básicamente, y tienen muy poco espacio para ocuparse y hablar de lo que le está pasando. Lo que está pasando puede ser cosas más emocionales, personales, pero muchas veces se gatillan de cosas laborales, de situaciones de crisis, casi todos los temas son más o menos los mismos: conflictos de recursos humanos, conflictos de las presiones y el para qué están haciendo lo que hacen, de acuerdo a la etapa en la que están, cómo repensar un poco el futuro de lo que están haciendo. ¿Encontraste que con estas personas que entrenaste o con que charlas que tuvieron, cuál es el común denominador de la experiencia? ¿Cuál es el trauma no resuelto ahí que tienen la mayoría de las personas? Creo que se valida en cada caso que esta estructura de mecanismo compensador, ¿no? Que todos hemos ido a buscar a lo profesional cosas que compensen carencias afectivas que hemos sentido de chicos. Al final del día hay una estructura bastante parecida. Combinado con esto de primero poner el hacer y una búsqueda del hacer, siempre trato de pensar en esa pregunta de cuánto es suficiente, ¿no? Para alguien que está haciendo X tarea. Casi siempre el objetivo es crecer y decir, bueno, ¿y cuánto? Ok, tenés 1000, ¿qué es? 10.000, 100.000, 100 millones. Ponete un límite, ponete un acotar, porque ahí es donde aparece la combinación de esas dos cosas, el mecanismo adictivo, ¿no? Esa sensación de, no puedo respirar, no puedo bajarme, tengo que seguir. Entonces, o sea, la ambición desmesurada. Yo creo que no sé si lo llamaría ambición, creo que es, ¿cómo llamarlo? Creo que es como, me gusta más el mecanismo compensador. O sea, hay algo que estás queriendo llenar, Sí. que en general hay cada vez más bibliografía de gente que llega a esos lugares. Bueno, el día que soy un actor y quiero el Oscar, soy un deportista y quiero ser campeón del mundo, quiero ser... El otro día escuchaba a Thierry Henry, el futbolista, en el podcast que hablábamos de Diary of a CEO, y decía, todo lo que logré como futbolista lo hice para complacer a mi papá.
todo. Y cuando escuchás todas las historias, son la misma historia al final Total. del día. Entonces, hay algo ahí que decís, pará, ¿cómo tomar conciencia de eso? ¿Cómo tomar conciencia de, che, cuánta bola te estás dando? Che, tomar conciencia de, pará, ¿qué te hace feliz cuando haces lo que haces? O sea, porque siempre hay cosas que te hacen feliz, cosas que no. Esa conversación, creo que en un punto lo que termina pasando es como que falta que alguien que puedan sentir como un par se le habilite esa conversación. Porque por ahí un terapeuta o alguien que también después, obviamente, yo siempre planteo todos esos trabajos más personales, hacerlos con gente profesional de eso, no lo sienten parte del mismo mundo de alguna manera y entra ese prejuicio que decías antes de, bueno, pues esto es blando, New Age, esto como no tiene que ver con mi tarea. Entonces, parte de la ayuda es, che, pará, yo lo que me di cuenta, esto es parte de tu tarea, Tal cual. compromete tu tarea y compromete tu vida, ¿no? Sí, y también hay algo, vos recién mencionabas a los artistas de Hollywood. Creo que en muchos casos, y ni siquiera yendo a la escala tan alta como con medianas escalas también, de que pusimos tanto valor como sociedad en el éxito profesional, el éxito económico y todo, que muchas veces uno se pasa una vida persiguiendo eso y después cuando lo tenés decís, pero era esto y hay algo más, o qué hago con todo esto, ni siquiera me llena. ¿Te pasó un poco esa situación en algún momento? Me sirvió mucho, como hablábamos antes de cámara, el tema de los podcasts, escuchando Tim Ferriss, por ejemplo, que hace ese loop, ¿no? De decir, che, voy a buscar razones para ser exitoso en gente exitosa, y de repente encontré en gente exitosa todos diciendo, no era esto. Llegué a ese punto y dije, no era esto. Y eso me resonó un montón también, del lugar de decir, pará, ¿por qué le puse tanta energía solo a esta variable y no a estas otras? Entender un poco que lo que uno vivió es algo muy parecido a lo que mucha otra gente vive, también es muy terapéutico en un punto, es muy aliviador, porque también te saca de enfrascarte en creer que tus problemas son los únicos y te conecta más con esta condición humana, ¿no? Que al final del día creo que es como un camino que te permite mirar la realidad de otro lugar, en todos los planos, ¿no? Al final del día, incluyendo un punto que siempre me trato de destacar porque me impactó en este camino, de entender que somos parte de una cultura, la Argentina, que tiene un tesoro de conectividad humana único en el planeta. Y ¿qué pasa si reemplazamos el mecanismo compensador de fama, plata, poder, relevancia por el de la búsqueda de conexión humana como sentido de la vida? De repente decís, pará, la realidad es otra que si solo miramos PBI per cápita, inflación y cuánta Obvio. capacidad de consumo, ¿no? De repente nos encontramos en un tesoro que ni nos damos cuenta que es un tesoro. Y viendo mucho de lo que está pasando en el mundo desarrollado, están en esa pregunta hoy. Hoy están preguntando, está bien, resolvimos lo económico, pero ¿era esto? Y la realidad es que no. No quiere decir que no sea importante y que hay que resolver lo material, pero no, creo que no como foco. Sí, creo que al final todos tenemos como una angustia o un vacío que no importa a qué te dediques, cuánta plata tengas, lo exitoso que te vean desde afuera, al final eso no nos persigue a donde vamos, ¿no? Como que Es es que no la estamos cuestión acá para humana. eso. Es que no estamos Sí. acá para eso. Y creo que la pandemia fue un primer despertador de eso. Y creo que ahí hay un valor enorme en los testimonios de deportistas y artistas que cotidianamente están surgiendo nuevos testimonios de decir, che, pará, esta idea del éxito no es real. Digamos, Bueno, ¿no? lo vimos ahora con Tini, con Emilia. Totalmente. Hay como un Y patrón. Duki antes también lo planteó y me parece súper valioso porque también eso habilita, sobre todo en los más chicos, la cosa de decir, pará, un ser humano normal tiene emociones y tiene emociones negativas y positivas y tiene dificultades. Ahora, si todo el tiempo estamos contrastando con la imagen perfecta de Instagram o del exitoso, que como se ha venido en las últimas décadas, entonces yo me siento muy mal, porque ¿por qué esta gente es feliz y yo soy infeliz? Ahora, ese libro de Gabor Mate que a mí me impactó mucho, El mito de lo normal, ¿no? Esta idea de que en la salud mental hay un conjunto de gente normal y gente que está enferma. Y en realidad no es así. O sea, en realidad lo que consideramos normal es bastante anormal. Estamos viviendo medio enloquecidos y tenemos que tener una humildad de entender que nada, que esto que hemos querido ocultar como la salud mental es parte de nuestra vida. Te voy a hacer las dos últimas preguntas. Una, quiero entender, uno cuando emprende una búsqueda sí, de autoconocimiento, de curar heridas del pasado, de empezar a
cambiar los hábitos, de manejarse en la vida de una manera distinta, hay mucho que conoces de vos mismo. ¿Qué conociste de Marcos? ¿Qué información tenés ahora de quién sos vos que antes no tenías? Un montón, un montón. Un montón de lo ancestral que fui a buscar, a ir a los lugares donde venían mis antepasados, hasta una comprensión de lo que había vivido como en toda mi vida, con lo bueno y lo malo, ¿no? Pero como un balance, como una película, digamos, que vas reconstruyendo de entender cosas que por ahí no estaban ahí y no las veías, ¿no? Y siento que eso es súper importante porque discusión con mucha gente querida que te dice, no, yo no hago nada de esto porque yo estoy bien, ¿eh? Fui el psicólogo y me dijo estoy bárbaro. Y no se trata de estar bien o estar mal, sino del tema de que ese viaje interior de meterse con la profundidad de uno mismo es algo que es parte de para qué estamos en la vida. O sea, y es un proyecto toda la vida, no es un proyecto que te dan el alta. Porque de vuelta, en ese mito de lo normal, pensás, si estoy sano, es como el médico, voy al médico, estoy sano. No, estar sano es un camino cotidiano, ¿no? Entonces, aprendí como que hay muchos más factores que condicionan mi forma de ser de los que yo pensaba. O sea, encontraste respuesta a tus comportamientos. Empezar a encontrar respuesta a mi comportamiento. Creo que es un proceso que arrancás muy de a poquito porque hay muchas variables y siempre el riesgo es ponerte en un lugar vertical. Bueno, ahora yo sé. No sé. Por eso digo, todo lo que transmito del libro es simplemente como un diario de viaje. Che, estas cosas fui las que descubrí, las que aprendí, las que vi, pero no me quiero poner en un lugar de autoridad o de creer que ya terminé. Creo que estaré toda la vida tratando de entender un poco más esto y aún así será una fracción. Y te voy a hacer la última pregunta, que es un poco parecida, pero más general, que es la pregunta que le hago a todos los invitados cuando termina el podcast, que es, si me pudieras decir una cosa que aprendiste, ¿ya la sabés la pregunta? ¿No? Te vi como haciendo así. Si me pudieras decir una cosa que aprendiste del ser humano, algo que todos tenemos en común, algo que como especie nos identifica a todos. La conectividad. La conectividad. Somos en cuanto somos con otros. No hay proyecto individual. El individualismo es una partecita de lo que somos. Lo somos en cuanto a lo más valioso, lo más sagrado, lo más potente que podemos tener es la conexión con otras personas. Y para eso hay que cuidar los canales para hacerlo, porque es muy fácil perder esa conexión que es lo más valioso que podemos tener. Me encantó. Marcos, un placer. Te deseo todo el éxito con este nuevo camino. No sé si ya es nuevo, ya llevas unos años haciéndolo, pero con el libro, con Campamento Base, me parece que es una ayuda a un montón de personas, así que te felicito y te agradezco por estar acá. Muchas gracias y lo mejor también con este podcast que es súper valioso. Muchas gracias. Gracias a vos.